Hola gente, ¿cómo andan? Bien, vamos a ver lo que es circuito en serie. Ya vimos la parte práctica, les voy a dejar en la pantalla final el video de la parte práctica de todo esto. Tenemos que saber que hay tres tipos de circuitos. Circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos, que son una mezcla entre serie y paralelo. Vamos a ver circuito en serie. Bien, la definición de un circuito en serie es un circuito en donde las cargas se conectan una a continuación de la otra, es decir, tengo la entrada del circuito positivo y la salida negativo, donde entra y recorre todo el circuito en una misma línea y luego vuelve por el otro polo. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones van a tener un solo sentido de corriente, ¿no? O sea, la corriente va a ser siempre la misma, porque el electrón que pasa por acá es el mismo que va a pasar por acá y por acá y por acá, es decir, no hay ningún desvío. En paralelo pueden haber desvíos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver en otro momento. ¿Cómo se grafica una resistencia? Así, como una onda de sierra, o también se puede graficar así, como un cuadradito, donde acá se le pone generalmente el valor en ohmios o en kilo ohmios. Entonces, ¿qué pasa con las resistencias? El valor de la resistencia se suma, se van a sumar todas las resistencias y la resistencia equivalente, es decir, si yo mido en los dos polos me va a dar la resistencia equivalente. Si yo mido por ejemplo en este punto y en este punto, con un tester me tiene que dar la resistencia individual. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de lo que sería un circuito en serie en donde las cargas, ya sean lámparas, ya sea caloventor o lo que sea, que esté conectado en serie, va a tener esta característica en donde las resistencias individuales van a generar una caída de tensión. Así es como en esquema siempre tenemos que conectar el negativo en la rosca y el positivo en el punto del centro, ¿no? Obviamente que esto va así, con un portalámpara cada una, pero era para mostrar que internamente tiene esa conexión. Otra característica que tiene el circuito en serie es que si se desconecta cualquier punto o nudo, se le suele decir, o nodo, se interrumpe todo el circuito porque va a quedar abierto, ya que los electrones siempre tenían el mismo sentido, ¿no? Entonces, en cualquier punto que yo interrumpa, va a generar que se corte todo el circuito. Acá está, como les decía, las resistencias en serie se suman. El voltaje se divide, porque cada resistencia produce una caída de tensión. Bueno, esquemáticamente esto es lo mismo, así es como estaba en el video de la práctica que les mostré con las lámparas conectadas. O sea, no importa cómo esté dispuesto el sentido, sino que tenemos en un punto positivo y en otro punto negativo y las cargas están conectadas de una manera lineal. Es importante que nos demos cuenta que según la ley de Ohm, vamos a poder calcular el voltaje de cada resistencia. Como yo les mostré en el video, con un voltímetro es muy fácil calcularlo. Lo que no se mide es la resistencia con carga en el circuito porque se puede dañar o desprogramar el multímetro. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dijimos que las resistencias se suman. ¿Y cómo se mide? Las resistencias se mide en ohmios. Tenemos que, si este era nuestro ejemplo, la sumatoria nos va a dar una resistencia equivalente de 1900 ohmios. Equivalente se le llama cuando yo empiezo a resumir, ¿no? Todo esto es equivalente a una sola resistencia de 1900 ohms. O se puede representar en kilo ohms. 1,9 kilo ohms es lo mismo que 1900 ohms. La intensidad es uniforme en todo el circuito. ¿Qué es la intensidad? El amperaje. Por eso es importante que vean la ley de Ohm. Voy a ver luego de hacer un video sobre eso. Bueno, entonces acá van a pasar de intensidad 11 amperes. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que pasan por segundo. Entonces van a pasar la misma cantidad de electrones en todo el circuito. Es decir que la intensidad no se suma. O sea que la intensidad equivalente es la misma que hay en cualquiera de estas cargas. Pero el voltaje no va a ser el mismo. Si yo voy midiendo en este punto con un voltímetro me va a dar 46 volts. Que es el resultado de intensidad por resistencia. Intensidad ya sabíamos que era 0,11 amperes. Multiplicado por los 400 ohm me va a dar 46 y así voy a ir midiendo en cada nodo y me va a dar un voltaje individual que es la caída de tensión de cada carga. Eso es lo que ocurre en una conexión en serie. Luego vamos a ver que en un circuito en paralelo el voltaje va a ser siempre el mismo en cada carga. Entonces tenemos un voltaje equivalente de 220 volts. Ahora si yo por ejemplo tuviese entre la entrada y la salida 100 volts, bueno,
la cuenta va a ser distinta, obviamente, ¿no? El voltaje equivalente es la sumatoria de todas las caídas de tensión, ¿no? Todo esto se resume en esta sola resistencia, ¿no? Esa es la equivalencia. Espero que les haya gustado, suscríbanse si les sirvió, denle me gusta. Acá les estoy dejando el video de la parte práctica de esto. Chao, nos vemos, muchas gracias.